Esa sos vos, Eli. Bien, buenas tardes. La maestría en Filosofía del Derecho tiene hoy el gusto de contar con la colaboración del profesor Nicolás Weiner, que nos va a hablar sobre la teoría crítica como una invitación a sentir la justicia. Vamos a ver, vamos a escuchar atentamente al profesor Weiner y luego tendremos, como siempre, nuestra, nuestra oportunidad de preguntar y comentar. Así que, por favor, profesor Weiner, lo escuchamos con toda atención. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al doctor Vicky Burg y, por supuesto, a Eli, a Eliana Cayati, la coordinadora de la maestría, que siempre hace todo con mucha pasión y lo hace todo bien, además. Entonces genera mucha confianza. Entonces, cuando me propuso, fue como fácil, porque siempre me contestaba mis preguntas, que suelen ser bastante ingenuas y demás. Así que lo agradezco de todo corazón. Eh, Como cuestiones formales, quisiera pedir que mientras me están escuchando mantengan el micrófono cerrado para evitar filtraciones en fin. Eh, Además, quiero decir que por experiencia nomás, si bien estéticamente no genera ningún impacto, que a veces eso era lo mejor, pero como hay gente que a veces, cuando uno escribe un dato, el nombre de una palabra, el nombre de un autor o cosas por el estilo, quiere copiar y pegar o que quede ahí o qué sé yo, entonces algunas cosas las voy a anotar directamente en la columna de diálogo, ¿no? Ahí en el chat. En todo caso, cuando lo haga, lo voy a avisar. Eh, en cuanto al, digamos, antes de entrar ya directamente en tema, quiero decir que yo, digamos, el supuesto con el que voy a hablar, o uno de los supuestos con los que voy a hablar, es que eh, la gente en general que está acá ahora con nosotros sabe positivismo, ¿ok? Eh, y que, digamos, vamos a empezar a charlar dando por sentado que conocemos el positivismo. Después, cuando terminemos, si alguien se quedó en algo, si quiere decir una observación, una pregunta, lo que sea, por supuesto que lo hablamos. Además, quiero decir que el objetivo que espero se cumpla, de todas maneras es posible que se cumpla solo parcialmente, porque consiste básicamente en generar un acento en un aspecto de la teoría crítica, que es el final, que es aquella puerta abierta que deja la teoría crítica para invitarnos a participar, para invitarnos a sentir, a encontrar el sentido de la vida del derecho. Y digo que tal vez no se cumpla porque el último punto, el último dato que yo tomo para empezar es que probablemente algunos de ustedes sepan bastante teoría crítica, pero tal vez otros no, porque no es una corriente que se dicte en todas las comisiones de teoría general del derecho en la facultad y a veces ni siquiera en las del CPO, entonces probablemente no la sepan que no es malo, por supuesto, pero entonces eh, yo voy a tener que explicar algunas cosas de teoría crítica. Para eso antes voy a tener que explicar algunas cosas sobre deconstrucción, que tal vez tampoco lo sepan y que tampoco es culpa de nadie, sino que simplemente quizás no lo sepan. Aclaro además sobre esto que no es una clase sobre deconstrucción ni sobre teoría crítica, sino que es como una introducción, una charla, referencias, etcétera, para tratar luego de llegar a ese final. ¿Ok? Dicho esto, sí voy a empezar. Em, Todos sabemos que el derecho sostiene como un supuesto, supuesto no en el sentido de hipótesis, de tal vez sí, tal vez no, sino como un dato. A partir de acá no lo discutimos y trabajamos. Que el derecho se supone conocido por todos. Todos sabemos que eso es mentira. Y también sabemos que si el derecho no dijera eso, no podría sostenerse.
genera perplejidad, porque ¿cómo es posible que todos aceptemos algo que sabemos que no es verdad y que sin embargo sabemos que lo necesitamos? Pero la costumbre, que es lo más fuerte que existe, la costumbre hace que lo aceptamos y punto, porque claro, sin eso, ¿cómo hacemos para que? Todos sabemos también que el derecho se supone conocido por todos, y todos sabemos que eso también es mentira. Y todos sabemos que igual lo necesitamos eh, para que el derecho pueda existir. ¿Viste? Entonces, tenemos una situación perplejante, ahora tenemos otra situación perplejante, combinadas, no es uno más uno, digamos, uno más uno no es dos, eso quiero decir. Y estos son como grandísimos temas, muy generales, pero a medida que uno se pone a rascar un poquitito en el derecho, encuentra estas cosas por todos lados, pero por todos lados es por todos lados. Piensen en la historia del derecho. La primera constitución, 1853, no los representantes del pueblo. El derecho tiene una estructura piramidal, hay jerarquía en las normas, y la norma que está por encima de todo tiene artículos que hacen cumplir el preámbulo, y el preámbulo empieza así que mirá si no será importante. No los representantes. ¿Qué significa representar? ¿Qué significaba representar en ese momento? ¿Cómo sabemos qué quiere? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué era el pueblo en ese momento? Bueno, la teoría crítica es una corriente que enfrenta estos problemas. Pero estos problemas es todos los problemas de este tipo. Pongamos ejemplos del lugar que nos convoca a todos, que es la facultad, ¿no? La Facultad de Derecho. Por lo menos en el CPC, y el CPO es un poco más libre, pero por lo menos en el CPC, en algún momento la norma cambió de cómo evaluar y se promociona con 6. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Si el derecho es objetivo, si tiende al bienestar general y todos los etcétera que ya sabemos, ¿por qué no pasa en otras facultades? ¿Por qué en otras carreras no existe la promoción? ¿Por qué existe la promoción con 7? La promoción con 7 en tal carrera es igual que en Derecho. Dentro de Derecho, para un profesor es lo mismo. Bueno, la teoría crítica es una corriente de filosofía y sociología del derecho que surgió hacia final del siglo XX. Finales con generosidad, ¿no? Digamos el último tercio del siglo XX, cuarto del siglo XX. Eh, el positivismo, corriente que supongo que conocemos, eh, hizo eclosión a principios del siglo XX y tiene como características muy definidas y muy claras que hay objetividad, que hay estructura, que hay estabilidad, que la ley es la ley explícita, que hay unidad en el sistema, que donde hay derecho, solo derecho y nada más que derecho y puramente derecho. ¿Viste? Y que en definitiva, como hay jerarquía en las normas, como dije recién, todas hacen cumplir la Constitución, que hace cumplir su preámbulo. O sea, el derecho está ahí para mejorar las condiciones de vida. Punto. Si esto es así, dice la teoría crítica, entonces yo tengo un problema, ¿no? Porque no solamente hay situaciones perplejantes que no sé si defienden estas características que el positivismo dice que el derecho tiene, eh, sino que podemos empezar a pensar distintas situaciones en términos positivos, estrictamente jurídicas, donde la objetividad es por lo menos cuestionable, ¿viste? Un mismo juzgado, el mismo año, con casos casi idénticos, falla distinto, y ambos fallos son jurídicamente correctos. ¿Cómo es posible? ¿No? Eh, Hay un caso que ahora les voy a poner acá en el chat los datos, eh, por si a alguno le interesa chusmear en algún momento. Y lo mandé. Es solo un ejemplo, ¿no? Agradezco a Gonza Tamashiro que me ayudó con estos datos. Eh, es un fallo de cámara. El caso es de un señor que fue lesionado por un caballo y entonces demanda. En primera instancia le regulan que le tienen que hacer un pago, compensación, y él reclama mucho más, entonces apela. Cuando
el abogado le dice, la sala, el juzgado, la cámara, le dice, y mirá, la verdad que no tengamos mucha esperanza porque todos los fallos de estos jueces, como muchísimo, sostienen el mismo monto que en primera instancia. Así que, bueno, si hay objetividad en el derecho, etcétera, etcétera, este aquí que finalmente le regularon muchísimo más que en primera instancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay estabilidad, estructura, objetividad. Ahora después vamos a volver sobre ese caso. Lo que quiero decir es que lo que la teoría crítica sostiene es que tenemos que hacer un análisis un poco distinto del derecho en general, de cada fallo en particular, de la existencia de la norma, etcétera, porque con la razón, con la racionalidad, algo pasa. Algo se le escapa a la razón. La razón, esto necesito repasarlo, tiene básicamente dos grandes características. Una es que es la función de la mente que participa cuando hacemos operaciones lógicas. ¿Vieron? Cuando estudias lógica, que es la forma de un razonamiento, en una deducción, cuando es válida, cuando está bien hecha desde el punto de vista formal, la función de la mente que participó ahí se llama razón. Por eso dice razonamiento. Pero además, la razón eh, es, ya desde el siglo XVI, XVII, antes un poco también, pero sobre todo en ese momento, es la estrella, porque es la función de la mente que toma en cuenta todas las variables en relación con un fenómeno. O sea, lee el todo. ¿Viste? Entonces, si participa la razón, no queda nada afuera. Y entonces hay perfección. Porque participa la razón, porque ve todas las variables, porque la deducción es correcta. Y entonces la gente que piensa distinto, la gente que piensa distinto, que es la gente de teoría crítica, empieza a decir, pero algo no está bien, porque en la realidad no es lo que veo, ¿viste? Entonces lo que hacen es echar mano de una corriente filosófica que hizo eclosión durante el siglo XX, que se llama deconstrucción. Para entenderla, la estoy escribiendo acá en el chat. Para entender la teoría crítica, tenemos que haber comprendido antes qué significa deconstruir. La deconstrucción, quiero aclarar, no es un término jurídico, no es una corriente de filosofía del derecho. La deconstrucción es una corriente, una posición, lo que usted quiera, filosófica, de la que la teoría crítica se vale para analizar el derecho. ¿Ok? La otra vez, antes de empezar una clase, mientras llegaban alumnas, alumnos, empezamos a charlar sobre el derecho. ¿Y ustedes por qué hacen derecho? ¿Qué les pasa? Bueno, porque me gusta. Bueno, porque mi papá tiene un estudio, ¿viste? Y como me resulta sencillo, voy a tener laburo seguro. Bueno, porque yo quiero construir justicia. Bueno. Quedó ahí, empezó la clase. A la clase siguiente, uno de los alumnos que había participado de ese diálogo, hola Valen, uno de los alumnos que había participado de ese diálogo levanta la mano. Profe, yo no pude dormir porque me pasaron cosas con eso y yo no me lo esperaba, yo no sabía, yo no entendía. Y me levanté un poco triste al otro día, todo esto pasó de verdad, ¿eh? Y me levanté un poco triste, un poco angustiado, no entiendo qué. Hasta que no sé cómo me cayó la ficha. Eh, Me di cuenta que, que yo estudio derecho por mi abuelo, y se emocionaba, se le caían las lágrimas. Yo estudio derecho por mi abuelo, porque mi abuelo fue juez y fue la mejor persona que yo conocí en mi vida y el mejor juez que existió en la historia del derecho, para el alumno, ¿no? Por supuesto. Y yo siento con cada tema que aprendo, con cada materia que apruebo, que estoy más cerca de él. Y debo reconocer que ya me imaginé muchas veces que él me entrega el diploma, pero no está. Y tengo que reconocer que si mi abuelo hubiera sido arquitecto, médico
contador, y yo tal vez hubiera estudiado arquitectura, medicina. Eh, ¿De dónde salió esa realidad? ¿De dónde salió esa verdad? ¿Cómo es posible? En su estructura mental eso no estaba, ¿viste? También hablando de este tema, una alumna una vez me dice, profe, como me pasó a mí la otra vez. Yo estaba estudiando, ¿no? Y yo vivo sola, tengo abajo, hace así, tengo abajo como un living, comedor, cocina, un solo ambiente, sin paredes, sin nada, y una mesita y estudio ahí. Y en general estudio de noche. Y arriba tengo mi pieza. La otra noche estaba estudiando y uso anteojos. Y quise ir al baño, entonces fui al baño. Y cuando volví, me quiero poner a estudiar y no estaban mis anteojos. Y yo los estaba usando. Yo sin anteojos no puedo directamente. Y yo los estaba usando porque estaba en la mitad de... Bueno, no sé, me pongo a buscar en la computadora, en el piso justo abajo, abajo de la silla. Empiezo a caminar de vuelta, que es lo que hay que hacer cuando uno pierde algo. Empiezo a caminar de vuelta el camino al baño y hago todo tal cual. Y no estaba, profe. Entonces, como sé lo que hay que hacer cuando uno pierde algo, empiezo como a ampliar un poco por donde yo fui y me volví loca. No estaba. Bueno, dije yo, no me fui de casa por lo menos, algún día aparecerá, no sé. Me fui a dormir porque no podía estudiar porque no tenía los anteojos. A la mañana siguiente me levanto, bajo, qué sé yo, me voy a hacer algo para desayunar, abro la heladera y ¿qué había en la heladera? Eso que explica lo que había pasado no estaba en la mente de esa persona, no estaba en la fórmula, en el algoritmo, en el manual, en lo que hay que hacer para resolver, ¿no? Hace muchos años, último ejemplo, prometo, porque con esto me engancho y podría darles ejemplos hasta diciembre. Eh, Hace muchos años existía una revista que yo me devoraba, se llamaba El Gráfico. Y el Gráfico tenía una paginita de anécdotas. Bueno, que era lo primero que yo leía. Y una vez hay una frase larga de un jugador, el 9 de Rosario Central, pero un 9 que ya había dejado jugar hace 10 años, ¿no? Y parece que este exjugador dijo, yo tengo que confesar una cosa. Yo era un gran goleador y ta, ta, ta. Y una vez en un partido tengo una jugada para convertir y se me sale 1 metro afuera del palo. Jugada siguiente, voy, qué sé yo, 1 metro afuera del palo. Después, 1 metro afuera del palo. En la semana, y esto es lo importante, en la semana el entrenador empezó a practicar la técnica de definición conmigo, aplicando, y estas son mis palabras, no las del jugador, el manual de cómo se define, cómo perfilar el cuerpo, qué hacer cuando sale el arquero, qué decidir si lo eludo, si defino un palo, si defino por arriba, cómo poner el pie, todas las cosas que hacen a la técnica de la definición. Al siguiente partido que jugamos de visitante, fui, hice 3 goles. El técnico estaba, yo soy un genio, yo trabajé con él, ¿verdad? Logré corregir. Cuando volvemos a jugar el local, otra vez lo mismo. Voy a definir a 1 metro del palo, a 1 metro del palo, a 1 metro del palo. Yo quiero confesar lo que pasó. Lo que pasó fue que yo tengo un hermano que iba a la cancha a verme siempre. Y él se ponía, porque le gustaba, atrás del arco un poquito en diagonal. Y en la semana anterior a ese primer partido que yo me empecé a perder goles, me dijo, no te puedo ver porque siempre hay un policía ahí parado, un poco corrido de la... Entonces yo le prometí que yo le iba a bajar al policía. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿No? ¿A quién se le ocurre una explicación así? ¿A quién se le ocurre que en realidad este alumno estaba buscando al abuelo? Que en realidad eh, los anteojos estaban en la heladera. No entran en la lógica, no entran en el manual, no entran en la razón, en el ABC, en el... Tenemos que aprender a pensar distinto, dicen algunos autores de la deconstrucción. A esto se suma algo que me encantaría dedicarle un rato largo, pero no tenemos el tiempo hoy, y es que en el siglo XX hay mucha dedicación filosófica a la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Qué hace la palabra? ¿Qué transmite la palabra? Si en la palabra vive el ser, si en la palabra viven los sentidos, si no, si la palabra se refiere a otras palabras
o en realidad se refiere a algo distinto de las palabras. Bueno, hay todo una... eh, hay muchos autores, básicamente dos, que los voy a escribir ahora acá en el chat. Eh, Uno es de Deleuze y otro es de Derrida, tal vez los escucharon nombrar. Que empezaron a plantear que para entender lo que la palabra dice, yo tengo que poder salirme del límite, yo tengo que poder ir a buscar lo que en realidad está construyendo eso que leo explícitamente o escucho, y sin embargo, si me mantengo en lo explícito, no me alcanza. ¿Por qué? Porque lo explícito es la superficie, es lo que parece mostrar la estructura, y la realidad siempre está un poquito corrida, está como, entre comillas, atrás. Ellos inventaron una palabra para esto, que no me da hoy el tiempo para explicar de dónde viene exactamente, que es diferencia. ¿Por qué? Porque van a buscar la diferencia de la palabra, pero le incorporan la A de la palabra falta. Ahí fue. De la palabra falta. Y entonces, para poder encontrarla, yo tengo que salir de la estructura. No es agregar datos. Agregar datos agregamos todos cada vez que investigamos lo que sea, pero hay que pensar distinto. Sin fórmulas, sin manuales, sin algoritmos. Es difícil, ¿viste? Tratar de buscar un color que ahora no está. Uno se desespera, dice, bueno, pero ¿cómo hago? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que pensar? Eso es de construir. Buscar lo que está faltando, lo que no está ahí explícito. Si yo quiero estudiar una ley, y bueno, tal vez por empezar puedo ir a la versión taquigráfica del debate, un lenguaje que es indirecto, que no está dicho, pero que alimenta lo que está dicho. Bueno, hay muchas características. A mí me gustaría mencionar especialmente dos. Eh, una que es para los que hacen de construcción la palabra que explicaría lo que le pasó a este chico con el abuelo, pero hay infinidad de ejemplos, eh, que ellos llaman ilocución, que lo estoy escribiendo también. Si yo sé deconstruir, voy a encontrar aquello que está faltando y no está dicho en ningún lado. De ninguna manera, ni escrito, ni dicho verbalmente, no está dicho. Por eso, ilocución. Y sin embargo, es lo que explica, y está fuera de la estructura, y está fuera... Ahora, por supuesto, yo incorporo lo que falta, pero tengo que seguir buscando eternamente. La verdad nunca es absoluta, nunca es definitiva, siempre es en minúscula, siempre es modificable. ¿Ok? Y después, para poder entender la teoría crítica, hay otra característica que es divina. No sé si escucharon hablar de un lingüista, se llama Austin. Austin no hizo deconstrucción, pero es tomado por los autores de la deconstrucción. Austin es el que descubrió una función del lenguaje. Cuando yo digo, sí, prometo, cuando ustedes los que están haciendo la maestría fueron a jurar porque les entregan el diploma y dicen, sí, juro, etc. Decir la palabra es hacer la acción. Cuando yo digo, te prometo que voy a hacer tal cosa, lo que estoy haciendo es prometer. Y no solamente eso, sino que no hay manera de prometer si no digo la palabra prometo. ¿Viste? Cuando ustedes juraron, tuvieron que decir juro, porque si vos no decís juro, no jurás. Puedes hacer millones de cosas, pero no jurás. También con la palabra declaro, por ejemplo. Cuando yo digo declaro tal cosa, en el contexto adecuado, pues si me estoy duchando y digo declaro, pero si en el contexto adecuado yo digo declaro tal cosa, estoy declarando. Y no solo eso, sino que no puedo declarar si no digo la palabra declaro. Decir la palabra es hacer la acción. Y la acción solo se hace si digo la palabra. Yo ahora, por ejemplo, les podría decir, ustedes están viendo la cortina, ¿no? Estoy pintando la cortina de naranja, pero no por eso lo voy a estar haciendo. Es más, puedo pintarla sin decirlo y lo voy a estar haciendo. En general, las acciones que uno hace no necesitan que uno diga que está haciendo esa acción para que la acción se realice.
¿no? Sin embargo, en algunos casos, sí o sí, para realizar la acción tengo que decir la palabra. Y decir la palabra es realizar la acción. Se llaman realizativos. Por ejemplo, como muy bien me dijeron el cuatrimestre pasado, dos alumnos, condenar. Cuando el juez dice condeno a tantos años de prisión, está condenando. Cuando el juez dice absuelvo, está absolviendo. Y no puede condenar ni absolver sin decir esas palabras. Son realizativos. ¿Ok? Hasta acá, Austin. Lo que dice la deconstrucción es algo más. Súper interesante. Eh, Perdón que ponga este ejemplo que voy a decir a los que hicieron conmigo TGD alguna vez, pero eh, aparte lo hago siempre. Yo le digo a mi hijo más chiquito o a mi hija, abrigate y desayuna bien, ¿no? Eh, yo no le estoy diciendo que se abrigue, yo no le estoy diciendo que desayune bien, yo le estoy diciendo que la quiero y que estoy esperando para volverla a ver. Y lo digo ahora y me emociono. Porque cuando uno dice cosas, está haciendo una acción. Los que somos docentes que estamos acá, que somos varios, muchas veces uno elige ciertas palabras porque en realidad lo que está tratando de hacer es lograr respeto de los alumnos, o es lograr complicidad de los alumnos, o es tratar de entender alguna palabra que uno sabe que los alumnos usan para que poder entender, para, ¿viste? ¿No? Cuando el profesor viene y dice buenas tardes, no les está deseando buenas tardes a los alumnos. No está diciendo, ay, por favor, que esta gente le esté pasando, que tenga una linda tarde en su vida. No, está empezando la clase. Entonces, lo que dicen ahora sí Deleuze y Derrida en la deconstrucción es, todo lenguaje es realizativo. Austin habrá sido muy capo, un genio, y qué sé yo, descubrió que algunas palabras son realizativas, pero si yo sé deconstruir, voy a entender la acción que se está realizando en cada lenguaje. ¿Viste? Pero hay que deconstruir, porque la palabra es la palabra, punto. ¿Entendés? Eh, hay que aprender a deconstruir la situación, hay que aprender a buscar lo que no está dicho, hay que aprender a, para, hola Diego, para eh, entender qué pasa. Porque la verdad es que vos le estás diciendo algo y eso es hacer una acción, que no necesariamente explícitamente es lo que la palabra dice. Si no haces eso, no entendés la realidad. Y repetís como un loro. El riesgo, me adelanto una eternidad, ¿no? Pero el riesgo en el sistema jurídico es que si vos no sabes pensar, sos un miserable del sistema. Entonces tenés que saber deconstruir. Y la teoría crítica entiende que no hay opción, porque el sistema jurídico es palabras, ¿no? Desde un aspecto. La ley y la jurisprudencia son palabras. En ese sentido, el positivismo tiene razón, la ley es la ley explícita. Pero si vos no aprendiste a deconstruir, no entendés lo que pasa. Y estás a merced del viento. No sos nadie. No generás diferencia, no construís valor, no comprendés nada. Tenés que comprender de verdad lo que está siendo dicho explícitamente, pero para eso tenés que aprender a deconstruir. Bueno, divino. Entonces lo que hace la teoría crítica es deconstruir el derecho, obviamente, ¿no? Entonces se ponen a trabajar. ¿Qué es lo que encuentro? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasa con la ley? Ta. En general, no todos los autores, y además cada vez hay más de la teoría crítica. En general, sobre todo los autores argentinos, que son los que tendemos a leer en la facultad, por razones estrictamente didácticas, plantean la cuestión de la siguiente manera. Dos puntos.
Tenemos que deconstruir el derecho. Cuando yo deconstruyo algo explícito. Esto es clave. Tiene que haber algo ahí puesto, dicho, un lenguaje que alguien dice. En el derecho, obviamente, eso va a ser la ley y la jurisprudencia. ¿Ok? Hasta ahí no agregaron nada, ¿viste? La ley y la jurisprudencia que incluye la estructura de la ley, la estructura de todo el sistema, todo lo que está ahí dicho y puesto. Genial. Pero después tenemos que empezar a deconstruir. Y ahí nos pasan cosas, ¿viste? Eh, Ahí empieza a pasar de todo. Empieza a pasar de todo. Cuando, cuando vos lees un fallo, pero, pero vos empezás a pensar cómo trabaja ese juzgado, volvamos al fallo que les puse antes. No, perdón, disculpen, me apuré. Eh, Hay juzgados que están abarrotados de expedientes y cada tanto empiezan a dictar sentencia en forma un poco más veloz de la habitual, porque si no, no pueden trabajar. Porque si no, realmente ellos sienten que no hay justicia, porque la justicia, cuando viene el año de la carapela o el año de no sé qué, ya no es justicia. Entonces empiezan a notar cierto apuro, cierto apuro, cierto apuro, y entonces no se lee con tanta profundidad, y entonces, ¿no? A veces pasa en los juzgados que hay gente que trabaja en el juzgado que no ama el derecho, que no siente pasión por resolver los temas, que no le interesa de verdad entender lo que está bien intrínseco ahí dentro de la norma y el caso y estudiarlo a fondo y ta, ta, ta. No le interesa, ¿viste? Hay veces, incluso en juzgados penales, cuando trabajan con estafas, defraudaciones y qué sé yo, esto se sabe, ¿no? Que la investigación se la hizo el sector de defraudaciones de la tarjeta de crédito y que está prohibido, pero le manda al juzgado todo ya más o menos liquidado. ¿Por qué? Porque si no hacen eso en la tarjeta de crédito, el seguro no los cubre, ellos tienen que cubrir el gasto que el titular no reconoce. Bueno, la metodología de trabajo es clave. Si en un caso se llama a muchos testigos y se ve y se pregunta y les importa y ta, 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 y dirigen la investigación para acá, como un médico, dirigen la investigación para acá, ¿no? Piensa en un caso cualquiera de lo que sea. Es lo mismo un juez eh, que se formó en la UCA y que tiene una educación en su familia muy tradicional y que tal vez no le interesa capacitarse y estar al tanto de lo que se va escribiendo nuevo y demás, que otro juez que tal vez se formó en otra universidad y que está todo el tiempo aprendiendo y todo el tiempo reconociendo que lo que sabía hasta ahora debe ser modificado y van a fallar igual. La experiencia dicta que no. Es lo mismo un juez que vivió en la miseria cuando era chico, ¿no? Y que después se dedica a derecho laboral, que otro que la vivió distinto y que tal vez lo que vivió es otra cosa, tal vez lo que vivió es con padres profesionales, comerciantes, lo que sea, vivió todas las desgracias que tienen esas profesiones también. Van a fallar igual. Es lo mismo un juez que en realidad lo único que le importa es, como lo tengo fresco porque lo discutimos hoy al mediodía, que quiere ser juez federal y que entonces para lograr llegar a no sé dónde, entonces falla como sabe que le gusta en el Consejo de la Magistratura o a los senadores, o que alguien que en realidad solo está buscando su jubilación y quiere volar bajo para no eh, llamar la atención. ¿No? Em, la metodología de trabajo, la historia personal, la formación previa, son claves a la hora de decidir qué pasa. Lo mismo para los legisladores, los que crean la norma. ¿Viste? ¿Qué vota un senador? ¿Por qué vota lo que vota un senador? ¿No?
Si lo llaman del Poder Ejecutivo y le dicen, mira, levantá la mano en esto, que es una norma que vos no entendés nada, pero tenés que levantar la mano, porque si no la coparticipación federal la vas a ver el día ¿no? Eso la ley no lo dice. La ley no te va a decir, no, lo que pasa es que tal senador votó así, el otro votó así, porque la coparticipación federal, o porque dentro de 6 meses él va a presentar un proyecto y entonces la ley no te lo dice. Tenés que saber leerlo, tenés que conocer el caso, tenés que deconstruir. Em, yo conozco algunos casos en los que simplemente por la forma de argumentar, un juicio se gana o se pierde. Y a veces, si ustedes lo saben mejor que yo, porque yo no soy abogado, no ejerzo la profesión, pero a veces hay casos en que un estudio pisa el palito, ¿viste? Y el otro estudio le manda una carta documento para que el otro no conteste o conteste tal cosa, o se presente a trabajar o no se presente o qué sé yo, y el otro está tentado. Y esas cosas pasan, ¿no? Y pasan mucho. La forma de argumentar es clave, es clave. Nunca me olvido, y siempre lo digo, una alumna una vez contó que ella es escribiente en un juzgado, y hay un abogado que se saltea la cola siempre porque es viejito, iba todo encorvado, con una bolsita de caramelo, y lo dejaban pasar, y sus casos son siempre lo más rápido, los que se resuelven más repiola, el viejito, ¿no? Lo que quiere decir la teoría crítica es que hay un nivel que es el primero que yo encuentro cuando empiezo a deconstruir la norma escrita, que es el nivel de la práctica, la forma en que se argumenta, los intereses, las metodologías de trabajo, la formación, son todos decisivos, incluyendo también en la formación de las normas, ¿viste? Y entonces tengo que entender cómo se forman las normas y tengo que entender cómo se eligen a los que forman las normas, ¿no? Entonces la teoría crítica dice, si no entendemos, si no discutimos nuestro concepto de democracia, no entendemos cómo se forman las normas. ¿Qué son las listas sábanas? No, no me da el tiempo ahora de discutir las listas sábanas, pero son claves para formar las normas, ¿viste? En fin, ahí hay lo que ellos llaman un segundo nivel, que reitero, tiene que ver con la práctica, con el ejercicio de la profesión, de la argumentación, de todo eso. Hace un rato mencionamos que el derecho se supone conocido por todos. Dicho de una manera un poquitito más en lenguaje de la teoría crítica sostiene que, ¿cómo se llama? Que el derecho tiene frases que todos sabemos que no son, pero las damos por ciertas y son necesarias para el funcionamiento. Mitos lo llaman ellos. El derecho se sostiene con mitos. Y esto es un ruido terrible, porque para los que te hablan de racionalidad y objetividad y qué sé yo, hablarle de mitos. Y nosotros vemos por todo el sistema jurídico, yo trabajo en una escuela, tengo acá la bandera argentina, que está en mi oficina, ¿no? Eso es un símbolo que sostiene al sistema, como el himno. Y cuando vos vas caminando por el derecho, te encontrás con símbolos todo el tiempo, que le dan peso a la norma, a la aplicación de la norma, a la no aplicación de la norma, ¿viste? Y luego, entrando un poquito más en profundidad, eh, hay un tema ahí con la razón, por eso yo lo marqué antes, especialmente. La razón al aparecer como la estrella, ¿viste? Que tiene en cuenta todas las variables, que la deducción, que no hay error si participa la razón. Mira por encima del hombro a otras funciones de la mente, como el entendimiento, la imaginación, la fantasía, la ilusión, porque no son la razón, porque no tienen en cuenta todas las variables. ¿Qué me venís a hablar de fantasía? ¿Qué tiene que hacer la fantasía acá? Una fantasía, por definición, es un contenido mental que no puede darse en la realidad. Yo puedo pensar un caballo de 17 patas y es una fantasía, ¿no? Pero la teoría crítica dice, pero ¿por qué la tratan tan mal a la pobre fantasía? ¿No? Empecemos a ver la historia de las mujeres en el derecho. ¿Viste? ¿Durante cuánto tiempo era una fantasía total, una ridiculez
que pudieran votar, no digo yo otra cosa, que pudieran votar. Y se empezó a lograr eso porque hay gente que fantaseó con esa posibilidad, que imaginó. Imaginar no significa que no se pueda cumplir, ¿eh? Pero sí significa que no tengo cómo explicar cómo se cumpliría, sino que simplemente imagino que se cumple. Casi todas las normas jurídicas nacen de la imaginación. La imaginación es un motor potentísimo y está participando siempre. Pregúntenle si no a los que en su momento, la norma esta que mencioné antes de la promoción con 6, ¿no? Y uno dice, no, pero la razón, y que la norma superior y que de ahí surge, qué sé yo. ¿Sabes qué? Es fácil mostrar, dice la teoría crítica, que de la imaginación surge la mayoría de las normas. Eh, los que saben algo de derecho tributario, ¿no? Con la cantidad de impuestos que hay, cómo se entrecruzan y cómo se aplican y cómo... En fin, hay mucha imaginación. Y son normas jurídicas. Y luego hay una emoción que es clave en la vida de todos nosotros, que es cuando nosotros sentimos, pensamos que algo no está pasando, pero podría pasar. Realmente podría pasar. ¿Viste? Eso es la ilusión. Cuando vos, diría un legislador, cuando uno crea una norma y quiere que se cumpla y cree que se puede cumplir con objetividad, o sea, para todos, es una especie de ilusión de objetividad, como si fuera un horizonte. ¿Viste? Cuando un juez, eh, no sé, medida cautelar, medida de no innovar, qué sé yo, qué sé cuánto, así con urgencia y yo qué sé, le ordena a algún, ¿cómo se llama? Algún organismo estatal que haga tal o cual cosa, y tal vez tiene la ilusión de hacerlo, después no sé qué pasa, pero tiene la ilusión de, ¿viste? Entonces, acá quiero parar un minuto. No es que esas características que decía el positivismo, de racionalidad, objetividad, estructura, estabilidad, unidad, leyes, no es que no existan, no es que la teoría crítica te diga, ¿sabe qué? Olvídate de todo eso. No. Lo que hace es sacar el límite y correr el límite. Entendamos qué es la ilusión de la objetividad. Entendamos qué significa que de una ley surja otra, pero que eso no es todo lo que pasa. Que una ley inferior no contradiga uno superior no significa que haya surgido la superior. Tal vez significa que alguien imaginó y que entonces crea una norma que no contradice a otra, entonces se mantiene, pero es complejo, dice la teoría crítica, porque yo, teoría crítica, no estoy anulando al positivismo, no estoy diciendo que el positivismo, no, porque además los positivistas tampoco son tan blanco o negro. Pero sí está diciendo, tenemos que pensar todos esos términos de alguna otra manera, ¿viste? Y luego entramos en el corazón de la teoría crítica. ¿Cómo voy con el tiempo? No sé. Bueno, luego vamos al corazón de la teoría crítica, que hay 3 o 4 características que para ellos son así. Lamentablemente no tengo el tiempo para desarrollar la idea que les voy a decir ahora, pero con mucha potencia desde el siglo XV, XVI y en el XVII ya ni que hablar, se empieza a entender que todo lo que existe en la vida es relaciones de fuerzas, en todo sentido. Piensen en la vida de cualquiera, una persona es su relación con el estudio, con el trabajo, con sus amigos, con su familia, con su lo que sea. Y esas relaciones de fuerzas, porque hay un interés, porque hay otro interés, porque hay condicionamientos mutuos, relación de poder. Somos siempre y primero relación de poder. A esas relaciones de poder las podemos llamar hermano, las podemos llamar novia, las podemos llamar profesor-alumno, las podemos llamar como usted quiera, ¿no? Eh, y ahí el derecho juega un papel clave, pero clave es clave que, y no es formal, que es, supongamos que se encuentran personas o sectores o grupos de personas con distintos intereses. Un ejemplo muy, muy fácil de ver, es tan fácil que es casi ingenuo, es empleados, empleadores, cámaras de empresas, sindicatos, gobierno. Es un conflicto permanente, sobre todo en un país como este,
y que genera instancias de tensión. Y yo quiero un aumento del 50% y yo no te puedo dar más del 15%, y yo no puedo hacer tanto porque sube la inflación, porque los precios, porque se aplica. Toda esa historia. En un momento, esas relaciones de poder se aceptan. ¿Qué tuvo que pasar para que se acepten? Las paritarias. Y las paritarias son normas jurídicas. Lo que viene a hacer el derecho siempre, en todo lugar y en todo momento, es a que las relaciones de poder se acepten de alguna manera. De alguna manera, que quede claro, no es con felicidad necesariamente, no es que están todos alegres, no es que logran necesariamente lo que quieren. En otras palabras, el derecho es la legitimación de las relaciones de poder. Siempre. El derecho es la legitimación de las relaciones de poder. Hay muchas formas de que se produzcan las legitimaciones. Ahí donde hay relaciones de poder que están legitimadas, hay derecho. Si quieren, se entiende mejor cuando uno lo dice al revés, ¿no? Estamos peleados, qué sé yo, qué sé cuánto, yo hago esto, vos haces lo otro, qué sé yo. Sácate. Ahí donde se legitimaron es porque apareció la norma jurídica. Pasa otra cosa más. Es hermoso el tema del que voy a hablar. Va, para mí. Piensen, digo porque estamos todos juntos acá en la Facultad de Derecho, un tema fácil de pensar es una clase, ¿no? Uno puede decir, ¿qué es lo que hay acá en la clase? Y acá hay un profesor, dos profesores, los alumnos. Yo los defino a los alumnos con los alumnos de tal materia, que cursan de tal hora a tal hora, como ustedes quieren, en tal aula, con tal cátedra. Yo ya definí lo que son. Y está tal profesora dándolo. Divino. Ahora, no somos otra cosa que nuestra experiencia, que nuestras emociones. ¿Es lo mismo una profesora que está expectante y que siente ansiedad para que empiece el cuatrimestre y que quiere saber cómo son esos alumnos y revisa una y otra vez el programa y ve maneras de mejorar y cuando está en clase se alegra cuando participan los alumnos y siente que aprenden y siente emoción y orgullo cuando reciben el título y que yo? ¿Qué otra que va y firma y dice lo que tiene que decir y se va? No, obvio que no. Es lo mismo una profesora que en realidad su abuela fue profesora, su mamá fue profesora y siente que está de alguna manera viviendo la vida de ellos y eso le da orgullo y profundidad. Es lo mismo un alumno que va y se aburre, que otro que va y se divierte, que otro que va porque le gusta la chica que yo y por eso se anotó en ese curso, que otro que le encanta la materia y siente pasión y dice, esta es mi orientación. La realidad no es qué soy, sino cómo vivo lo que soy. Lo que importa en la vida es cómo vivo cada situación. Y ese cómo, me encantaría hablarles de la etimología de la palabra, pero no tengo tiempo, se llama ideología. La ideología es un aspecto de toda realidad. Voy a escribir la palabra por las dudas, pero supongo que todos la conocen. Es un aspecto de toda realidad, que es cómo vivo tal o cual realidad. Todos tenemos ideología. Porque estamos vivos, porque es más, probablemente tengamos ideologías múltiples, porque yo vivo de una manera mi estudio, de una manera mi trabajo, de una manera mis relaciones personales, y dentro del estudio vivo de distintas maneras, de acuerdo a las épocas, las materias. Es complejo, pero es fascinante, ¿viste? Ese estudio del cómo, porque por ahí pasa la vida. Y si ustedes piensan en ese cómo ustedes viven algo, tal vez lo demuestran con total claridad, ¿viste? Suponete que estás enamorada de alguien y vas y se lo decís y lo mostrás. Y tal vez no. Este chico un día se dio cuenta que una de las maneras en que vivía a su abuelo era estudiando la carrera de él y queriendo ser él. Y un día se dio cuenta. La ideología se expresa siempre, a veces con claridad y a veces hay que deconstruir. Ese es el tema. Y por otro lado, el derecho, por ser lenguaje, es expresión. Todo lenguaje es expresión. Si vos sabés leer la ley y los fallos, dice la teoría crítica, el derecho expresa ideología. Y como lo que más importa en la vida es cómo yo vivo algo, hasta que no entendí la ideología que se está expresando
en una ley, en un fallo, no entendí el derecho. Entonces, cuando vos empezás a deconstruir, tenés que comprender las ilusiones, las fantasías, la imaginación, deconstruir para entender dónde están los mitos que me están sosteniendo y son mentiras y así, pero sobre todo tenés que deconstruir para entender qué relaciones de poder se están legitimando y qué ideologías se están expresando. Si no, no entendiste, ¿eh? De verdad que no entendiste. Dos cositas más sobre la teoría crítica. Y avanzo porque si no me detengo en cada cosa y no paro. El, ¿Viste cuando ustedes estudiaron la estructura, básico, la estructura de la norma, que te dicen el acto antijurídico y la sanción, pero conceptualmente lo primero es la sanción, porque vos al crear una sanción, tal cual las formalidades, los procesos que cada sistema, al crear una sanción, esa costumbre aceptada ahora se transformó en acto antijurídico. Pero la gente la quiere hacer igual. No lo va a hacer porque lo van a sancionar. Sancionar es quitar algo valioso. Y nadie quiere que le quiten algo valioso. Entonces no queda otra que la sanción se aplique por la fuerza. Juicio hipotético, el deber ser coactivo dictado por autoridad competente. Saben eso. El derecho te convence, te envuelve, ¿viste? En todas las clases, de toda la facultad del mundo, y qué sé yo, cuando esto se explica, todos hacen, sí, claro, y sí, claro, y sí, sin sanción, y sí, quitar valioso, porque si no, no. Sí, claro, sí, claro. La teoría crítica dice, un momentito, eh, cuando vos estabas en la panza de tu mamá, el derecho ya te esperaba. Los autores de la teoría crítica hablan de una red, pero es porque, viste, con imágenes todos pensamos más fácil. El derecho es como que es una red que te espera. Y de hecho, cuando estás en la panza de tu mamá, no es que te está esperando, porque ya tenés derechos cuando estás en la panza de tu mamá. Es así. Y antes de estar en la panza de tu mamá también. Ya sabe lo que te va a pasar. Pero el derecho te va esperando y cuando te querés dar cuenta, sos menor de edad, sos hijo de, sos peatón, sos consumidor, sos estudiante, sos todos términos jurídicos, ¿viste? No hay posibilidad de describir la vida sin términos jurídicos. Y eso porque el derecho te esperó e hizo tu camino. Es tremendo esto. Los antiguos consideraban que cada cosa tiende a ir al lugar que le corresponde. Cuando recibe un golpe, un movimiento que lo desvía de ese lugar, eso se llama violencia. Pero si el derecho, dicen la teoría crítica, ya te espera con su camino para vos, es violencia pura. Porque no tenés camino. Tu camino es en realidad algunos de los que el derecho hizo para vos. Pero tiene un lenguaje que convence, que es coherente, que te envuelve, que es razonable, que es. Entonces a vos te parece todo maravilloso, ¿viste? Sobre todo cuando le entendés algo difícil. Pero te parece maravilloso. Y vos te crees libre. Y te crees sujeto de derecho, como si hubiera algo previo al derecho. Vos estás sujetado por el derecho. Y cuando lo llevas al extremo, pasan cosas tremendas. El derecho, como dije al principio, tiene que hacer cumplir los artículos de la Constitución, que hacen cumplir el preámbulo, ¿viste? Promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad. Espectacular. O sea, mejora las condiciones de vida, ¿no? Bueno, qué sé yo. Después de, si quieren, 170 años o 172 años, lo logró el derecho. 3 de cada 10 seguro son pobres en la Argentina. Y está lleno de ejemplos en donde yo no sé si el derecho mejora las condiciones de vida o no. Por mi trabajo, conozco un montón de escuelas que son escuelas que apadrinamos, ¿viste? A veces una, a veces otra, qué sé yo. Sobre todo en el interior. Hay escuelas que los chicos van, rurales, que hay miles de escuelas rurales, que los chicos van y se quedan a dormir ahí y el fin de semana están sueltos por la calle en su pueblito y no comen. Y en la escuela no hay baños, y a veces no hay paredes. Y a veces en otras escuelas los chicos van caminando 3 kilómetros, 5, 8. Pasa mucho esto. Y hay una estadística imbatible en el sentido que no se puede corregir y todos los años pasa lo mismo,
que es que hay chicos que se mueren yendo a la escuela, porque el derecho no fue capaz de crearles un camino seguro para llegar a la escuela, porque los autos los pisan, porque en la escuela, en las calles, en las rutas, no hay ni banquina donde puedan caminar para llegar a la escuela. La Villa 31, que todos de alguna manera conocemos, porque está frente a la facultad, yo trabajé ahí eh, unos buenos años y tenía un problemazo, que era mucho más chiquitita que ahora, que tenía un problemón, entre otros, que es que a los chicos se les iba la pelota a la autopista. Se morían. Y, y se morían. A mí me tocó verlo, se morían. Hasta que un periodista lo vio yendo por la autopista y entonces salieron. A los 3 días ya había un alambrado. El alambrado que está ahora. ¿El derecho mejora las condiciones de vida? Pudiendo haber hecho eso muchos años antes, ¿no? Eh, en fin, la teoría crítica finalmente sostiene en una descripción del derecho que es legitimación de relaciones de poder, que es expresión de ideología, que genera la vida y mejora las condiciones de la vida, y a veces no. Solamente si sabemos deconstruir vamos a encontrar la verdad del derecho. Verdad siempre con minúsculas, siempre modificable, siempre hasta que no encontraste dónde estaban las ilusiones, las imaginaciones, las fantasías, las relaciones de poder, qué ideología, no entendiste el derecho, ¿no? Y actúas como si, ¿viste? Habiendo dicho todo esto, me quedan unos minutos, Eli, un poquito. Eh, Habiendo dicho todo esto, la teoría crítica lo que hace ahora es, no vamos a prescindir de las leyes, no podemos modificar que sea expresión de ideología, que sea legitimación de relación de poder. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hasta acá, y esto lo hice a propósito porque así lo hace la teoría crítica, no hablé de justicia. Vos podés describir el derecho, el positivismo, qué sé yo, y la palabra justicia, ¿dónde? ¿Viste? Les quiero compartir una frase de Aristóteles, que pensaba hacerlo como empecé el... ¿Cómo se llama? Pero la voy a copiar ahí en el chat, a ver si me sale bien esto. Miren esto. La ley resulta un convenio y una garantía de los derechos de unos y otros, pero no es capaz de hacer a los ciudadanos buenos y justos. ¿Al profesional del derecho le importa esto? ¿No le importa esto? Hay una palabra hermosa en eh, en el idioma griego, que ahí la escribí, que es eunoia. Un poco difícil de pronunciar para nosotros, ¿viste? Eunoia, es como... Pero eunoia significa actuar con bondad, actuar con honestidad, actuar sin dejarse llevar por las presiones externas, sin dejarse presionar, sin dejar que tus principios cambien. ¿Viste? Siendo digno de tu actuación. Y tal vez entonces, esto lo decían los griegos, y tal vez entonces una vida sana empiece por ahí. Tal vez entonces eh, un buen profesional del derecho empiece por ahí, por actuar con eunoia, porque el sistema te deglute. Sepámoslo. Si vos actúas con firmeza y no te dejas llevar y tenés tus principios, ¿no? Kant tiene una frase divina que ahora se las comparto. La conciencia moral en lo más íntimo de nosotros mismos es lo que da a nuestra existencia su específica dignidad. Es lo que nos engrandece frente a, ahora le estoy haciendo así, pues lo voy a copiar, frente al universo inmenso que nos vuelve pequeños e insignificantes.
Para la teoría crítica, ser pequeño e insignificante es no deconstruir. ¿Viste? Ahora estoy queriendo copiárselas, pero no estoy pudiendo. Bueno, después para el que quiera, la puedo... Ah, ahora sí. A ver. Ahí fue. No, me copió la misma vez. La conciencia moral en lo más íntimo de nosotros mismos es lo que da a nuestra existencia su específica dignidad. Es lo que nos engrandece frente al universo inmenso que nos vuelve pequeños e insignificantes. La teoría crítica te invita a pensar la justicia, a crear a hacerte cargo de lo que sos. ¿Viste? Ahora, ¿qué pasa? Decir esto es muy fácil, es muy lindo, hasta puede emocionar, pero parece una abstracción. Para la teoría crítica no se trata de abstracción. Cuando vos estás laburando, uno en general quiere primero conseguir un laburo y ganar dinero, y entonces cuando lo tiene, lo que quiere es cuidar el trabajo, entonces quiere hacer lo que el jefe dice. Como cuando está en la facultad quiere hacer lo que el profesor dice. Está mal. No hay que honrar al cliente, no hay que honrar al jefe, no hay que honrar al profesor. Lo que hay que honrar es la tarea. Lo que importa es la tarea. Cuando vos honrás la tarea, vale la pena. Porque el profesor puede estar equivocado, puede hacer algo bien y otra cosa mal, porque el jefe, y así. Pero si vos honrás la tarea, finalmente el cliente te va a agradecer y te va a valorar, tu profesor también, tu jefe también. Pero ahí hay principios en juego, ¿viste? ¿Y qué es lo que tiene que honrar el abogado? Un médico sabe que cuida la salud. El economista sabe que estudia, investiga cómo hacer para generar y distribuir riqueza, más allá de su jefe, más allá de su cliente, más allá. ¿Qué quiere el abogado? ¿Qué quiere el profesional del derecho? ¿Qué significa construir justicia? Si no sentimos pasión por eso, si no nos pasa nada en el cuerpo con eso, equivocamos la profesión. Porque si no intentamos construir justicia, el sistema te lleva puesto y te crees cualquier cosa que te digan los positivistas, dicen ellos. Ahora es muy lindo todo, porque lo estudiamos y lo decimos, lo pensamos, pero después eso de las relaciones de poder y qué sé yo, Platón nos puede ayudar acá. Espero que hayan leído Platón alguna vez. Tiene un diálogo hermoso que se llama El banquete. Y en el banquete, es un banquete, comen hasta explotar. Y toman. En un momento se ponen a hablar del amor. Por razones de tiempo no puedo contar todo lo que pasa ahí, pero en un momento Platón da su versión. Y dice algo hermoso. Todos nosotros cuando nacemos sentimos necesidades. Sentir necesidad, entre otras cosas, significa ser finito, porque te falta algo, es una necesidad. A medida que crecemos, sentimos más necesidades, distintas necesidades, complejidad de necesidades, pero empezamos a tener un problema, que es que vemos el horizonte. Y la necesidad que tenemos es la de la vida misma, porque se nos va a ir. Y empezás a ser consciente que se te va a ir. Y eso es desesperante, porque contradice tu esencia, que es vivir. Entonces, dice Platón, para poder aliviar esa angustia de dejar de ser, que no sabe ni qué es, el ser humano a veces consigue juntarse con alguien a quien valora, a quien quiere de verdad, y genera reproducción. Cuando hay reproducción, vos te reconoces a vos mismo en tu hija y en tu hijo, y sentís que tu cuerpo se continúa, que tu alma se continúa, que tus principios, de alguna manera sentís alivio porque vas a estar cuando ya no estés. ¿Cómo van a continuar ustedes en el mundo jurídico? ¿Si ganan plata? ¿Si ganan un caso? ¿O si construyen justicia? Les tiene que doler.
¿Qué significa construir justicia entonces? Hay algunos autores de la teoría crítica que hacen así ensayos, proponen, pero no es necesario ir a una biblioteca y morfarse todos los libros. Cuando vos, esta frase me la dijo un juez, casi no se dio cuenta de lo que me decía y no la puedo repetir con exactitud, pero el sentido está. Cuando vos te levantes a la mañana entre sábanas limpias, te duches con agua caliente, desayunes y salgas a trabajar y al final del día pases un rato con tus amigos, con tu pareja, vas a jugar a la pelota, al cine o hagas lo que sea que te guste, pensá con las tripas, con el corazón y con honestidad, ¿cuánta gente, gracias a tu trabajo, puede levantarse entre sábanas limpias, ducharse con agua caliente, desayunar, salir a trabajar y sentir aunque sea un cachito de felicidad? Porque, viste, ah, al final del camino, muy pocas personas encuentran la tranquilidad que todos buscamos. Si uno, de todo corazón y con toda su capacidad y limitaciones, intenta construir justicia sin que importe el resultado, seguro que va a ser una de esas personas. Ahora, el tiempo no te perdona. Si vos no lo haces, no hay vuelta atrás. El tiempo fue, ¿viste? Y si vos no lo haces, no hay tu tía. Vas a ser un miserable del sistema. Y no importa cuánta plata ganes, no importa cuántas veces te felicite tu jefe, no importa cuánto te aplauda tu profesor, porque el sentido de la vida del derecho tiene que estar ahí construyendo justicia. Si no, no sos nadie. Masa, vulgo, en términos de Nietzsche. Es como que la vida es muy corta y vale la pena si la vivís con intensidad. Pero la intensidad no es estar lleno de laburo y hacer 800 millones de cosas y tener poco tiempo para dormir y estar cansado. Eso es perder tiempo, no es ser intenso. Ser intenso es poner en la práctica un principio, es darle calidad a tu tarea y a tu vida. Si no intentás justicia, no hay intensidad. Si no intentás justicia, no hay valor que vayas a poder defender. Si vos no sos consciente que no te queda alternativa que hacerlo, eh, después de que vos hayas pasado, no queda nada. No queda nada. ¿No? Es como decía Homero, ¿vieron? No sé si leyeron la Ilíada, casi al principio, Homero se pregunta si nuestras acciones van a resonar a través del tiempo. ¿Viste? Van a resonar a través del tiempo cuando actúes con valor. Tenés que deconstruir para volver a construir, para entender dónde está el nervio central. Y acá está genial la teoría crítica, bueno, me hago cargo, ¿no? Está genial la teoría crítica porque parece que hubo dispersión, ¿viste? Cuando dijeron deconstruir. Porque deconstruir, la deconstrucción rompe las jerarquías. Es como si valiera cualquier cosa, es como si, y ¿sabés qué? No, no es que vale cualquier cosa, ¿no? Tenés que saber deconstruir, es muy difícil. Pero al final, conceptualmente, lo que te invita es a deconstruir qué tiene sentido. Uh, bueno, igual podemos terminar acá, ¿no? Eh, si no tenés pasión por hacer eso, bueno, y termino acá porque si no la jefa me reta. Gracias por escucharme. Muchas gracias, profesor Weiner. Eh, Hemos ocupado la mayor parte del tiempo disponible, pero de todos modos tenemos oportunidad
para algunas preguntas. Así que, por favor, si alguien quiere preguntar o comentar, está abierto el debate. ¿Alguien Bueno, levanta? voy a Chicos, por levantar alguna yo. razón no hay nada peor que nadie haga preguntas. No, voy a hacer yo una pregunta. Voy a hacer yo una pregunta, doctor. Por favor. Yo quisiera, teniendo en cuenta que entre nosotros no solo están maestrando, sino que además están chicos de grado que están aprendiendo sobre las teorías críticas y la base que muy bien explicaste, me gustaría que si pudieras recomendar algunos autores referentes de la teoría crítica para quien quiera, por ejemplo, profundizar por lo menos con los aspectos que convergen, ¿no? Porque sabemos que las teorías críticas en realidad eh, incluso discuten entre sí, entonces es muy complicado también hacer un texto canónico de ciertas verdades, pero si nos pudieras recomendar por lo menos tres autores como para que puedan conocer, por así decirlo, para el que quiera profundizar. ¿Cómo no? Estoy cortando, ¿viste? Para llegar a tres. Eh, en realidad, eh, bueno, voy a decirlo. Cárcova, Ruiz, Ost. Eh, Cárcova y Ruiz tienen para muchos de los profesores de la facultad que damos teoría crítica una virtud, más de una, pero una que es que son claros en su explicación. Entonces vos podés no coincidir, podés coincidir, pero cuando vos vas leyendo se entiende bien lo que dicen. Entonces, si quieren empezar, ¿no? Eh, Creo que vale la pena. Además, los textos en general son cortos y claros. No es que te tenés que estudiar un coso así, porque podés estudiar artículos sueltos, cortitos, capítulos de libros, ¿no? Ost es un autor belga, contemporáneo, está vivo, eh, que no es que te describe la teoría crítica, no es que te enseña teoría crítica, sino que te invita a pensar cómo construir. En ese sentido, eh, vale la pena, ¿no? Después hay varios autores con los que honestamente no me quisiera meter ni recomendarlos, porque pasa con las teorías críticas, vos tenés razón, Eli, no hay que decir teoría crítica, hay que decir teorías críticas, que a veces quieren como, lo voy a decir en crudo, ¿no? Y entiéndanmelo así, por favor, eh, quieren como que mostrar que su ideología política se expresa correctamente como una teoría crítica. Y no es mi intención bajar línea política en ningún sentido, eh, porque entiendo que esa no debe ser la función de un profesor. Entonces, con esos tres, eh, creo que para empezar hay un montón ahí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Mario Masili, ¿cómo le va? No soy doctor, ¿eh? A veces. No, no, no. Saludaba al doctor Ribur que estaba en pantalla y ahora lo saludo a usted. Mucho gusto. Lo que, digamos, a mí me queda, yo he cursado varias materias Filosofía. implican un análisis de las teorías críticas en la maestría y siempre relaciono, digamos, un sector, digamos, de lo que es política, de lo que es ideología política de izquierda con relación a las teorías críticas. ¿Se da también algo de teorías críticas en relación con teorías del centro, de la derecha, digamos, ¿hay o no hay? Porque, bueno, autores Ya, como Derrida y... tenés razón en lo que decís.
Eh, Esto que te voy a decir es una opinión personal, totalmente discutible y entiendo si no están de acuerdo. Yo creo que no debería ser así. No tiene por qué ser así. Y honestamente hay un punto en el que no entiendo por qué es así. Porque no se trata de decir la izquierda, la derecha, se trata de mostrar qué es el derecho y cómo construimos justicia. Y esta crítica sobre lo que es el derecho vale para cualquier sistema. Eh, Mi opinión, yo sinceramente no sé contestar esa pregunta. No sé por qué pasa lo que vos bien decís y yo acuerdo, que es que suele haber más desde una posición bien de izquierda. Hay un tema más filosófico y ya no jurídico, que es que también es cierto que la teoría crítica tiene un origen, no en el derecho, sino en la Escuela de Frankfurt, a mitad del siglo XX, que está formada por autores que elaboraron posiciones en general marcadamente de izquierda. La Escuela de Frankfurt tiene su historia, ¿no? Porque después termina en Nueva York, la Escuela de Frankfurt. Pero eh, hay algo de eso también, me parece. Eh, Sí, pero está no la sé, crítica al Legal Studies de Duncan sí, Kennedy en Nueva York. sí, sí, pero quiero decir, los mismos que están en Frankfurt después se fueron a vivir hasta Nueva York. Entonces, eh, pero no sé por qué, porque es así como vos decís, debería ser más, más amplio el aspecto eh, ideológico político que hable de teorías críticas. Pero bueno, es como decir, yo no tengo una explicación para eso. No lo sé. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, tengo Sí, una... por favor, Omar. Sí, bueno, gracias. Bueno, gracias, Nicolás, por la charla, muy interesante y también celebro la pasión con la que la diste. Yo tengo una pregunta bastante puntual. Me gustó que haya comenzado la charla con una referencia al positivismo. Creo que dialoga muy bien y es normalmente bastante efectiva la corriente crítica al formularle críticas, vale la redundancia, al positivismo. Ahora, a mí personalmente, y esto es una opinión totalmente personal, siempre me ha dado la impresión de que quizás la construcción teórica crítica tiende a agotarse en eso, en la mera deconstrucción o en la mera crítica, y siempre tuve una duda que fue, y te consulto a vos cuál es tu opinión respecto a esto, si el marco teórico crítico puede utilizarse, podría llegar a utilizarse solo o complementándolo de alguna forma para presentar un modelo descriptivo, una construcción teórica más propositiva, vamos a decir, sobre el fenómeno jurídico. Bueno, No es sé lo que si... traté de decir yo en esta charla. Yo, digamos, les dije, lo que quiero decir, lo importante está al final, pero tengo que atravesar un poco la deconstrucción y alguna explicación básica sobre las teorías críticas para que se entienda el sentido Pero es así, la teoría crítica describe mucho, porque tiene que deconstruir, pero, pero después se trata de actuar, ¿viste? Mm, Y de actuar en función de algún principio, de algo que vos querés construir para no ser lo mismo que antes, lo mismo que vos estás criticando. Sí, estoy claro. de acuerdo con vos. Sí, pero mucha gente en la teoría crítica piensa así como vos, ¿eh? Y como yo. Claro, ¿podrías recomendar alguna bibliografía específicamente dirigida a eso? Como nota. Eh, Uno es Ost, que acabo de decir, y otro es, eh, hay algunos autores mexicanos. México tiene una producción fuertísima, ¿no? Ya desde hace 1000 años, ya lo saben. Y en México hay ahora una discusión por esto porque hay algunos autores de filosofía del derecho que están muy afines al gobierno mexicano actual, y entonces ahí estaría pasando lo que dijo Mario hace un rato, Mario fue, ¿no? Hace un ratito en el sentido, bueno, pero utilizan teoría crítica para bajar ideología y qué sé yo. Y sin embargo, hay una discusión ahí
de aquellos que mencionan lo mismo que estás mencionando vos. ¿Viste? Si me escribís después, o se lo mando a Eli para que se los mande, Bueno, genial. te voy a mandar porque hay un artículo que está por salir, que yo le di un borrador, que es exactamente esto. Porque hubo Buenísimo. el año pasado, en México hay algo que se llama CONACYT, que es nuestro CONICET. Bueno, no es nuestro CONICET, quiero decir, cumple la función de nuestro. Y el año pasado yo estuve ahí dando 2 clases de teoría crítica, hay una conferencia en la UNAM, y qué sé yo, y se dio la discusión, y después de eso surge un libro que todavía no se editó, por eso digo que no tengo el dato justo del. Pero uno de los artículos de ese libro lo escribió un autor mexicano que a mí yo ni conocía y me encantó lo que dijo. Es más, él dijo además que está preparando algo, pero yo creo que no lo va a sacar nunca porque no se va a animar. Pero bueno, es una opinión de mi parte porque lo que explicó él estaba muy a la defensiva sobre el derecho y el amor. Y es como que parece un poco colgado, qué sé yo, entonces le da miedo. Dice que le van a destruir el texto cuando lo saque, entonces quiere esperar un par de años más para escribir mejor. Claro. Pero sobre esto, si me esperan 1 o 2 días, probablemente lo consiga. Le voy a tener que pedir permiso, porque como no se publicó, le voy a tener que pedir permiso, ¿no? A Hugo Sánchez. Bueno, buenísimo. No se Gracias. llama Hugo Sánchez, era un chiste. Muchas gracias. Tenemos espacio para una pregunta más. ¿Quién quiere formularla? Yo, profesor, Sí, por favor, Emiliano, Zapata. ¿qué tal, profesor? Profesor Nicolás, una pregunta. Quiero que me saquen de repente estoy equivocado, pero yo entiendo que las teorías críticas, este, justamente para esta desconstrucción, lo que tratan de hacer primero es dar cuenta de las condiciones de posibilidad en las cuales se construye el derecho, en las cuales se dan este derecho, ya sea como discurso, ya sea descriptivo normativo. O sea, y ese dar cuenta de esas condiciones de posibilidad es dar cuenta a la vez de las condiciones históricas y sociales en las cuales surge ese discurso descriptivo normativo. Sin embargo, entiendo, pienso esto de que esas mismas, tanto el discurso descriptivo como su crítica, están influidas por esas condiciones históricas y sociales determinadas. Es decir, como que hay tanto la crítica como el discurso que se trata de criticar pueden crear una circularidad, es decir, una aporía. ¿Cómo eso pasa, por ejemplo, me remito a las ciencias, ¿no? O sea, mientras no, las ciencias se van desarrollando un paradigma hasta que surge un nuevo paradigma, ¿no? Y eso creo que también pasa en el derecho. ¿Cómo entonces se puede salir de esa supuesta aporía de que tanto la crítica como el discurso están enfocados, están circunscritos a unas mismas condiciones sociales históricas? yo acuerdo totalmente con lo que vos decís, pero estoy obligado a contestar tu pregunta. Es el desafío de la deconstrucción, que vos deconstruyas hasta la base de la base de la base, ¿viste? Es muy difícil, porque siempre estás condicionado de alguna manera, y no solo por vos, sino por tu sociedad, tu situación, tu. Es un problemón, y yo estoy de acuerdo con vos. Había pensado que de repente, profesor, disculpe, Pero, un perdón, inciso. Sí, 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 doctor. pero una cosa es la teoría, la discusión académica, en donde hay un punto donde es pura teoría, como vos bien decís, que es, ok, yo deconstruyo, pero tal vez atrás, entre comillas, de la palabra que incluyo, que estaba faltando, hay otra cosa que no llegué a ver. Y la propia deconstrucción te dice, sí, es así. Por eso la deconstrucción no termina nunca. Y tienes que seguir, y tienes que seguir, y tienes que seguir. ¿Viste? Como cuando Nietzsche decía, tenés que desarmar todo lo que dice la razón y empezar. Mi opinión es que desde el punto de vista académico y teórico, eso va a seguir así y no hay forma de resolver. Igual quiero decir que cuando vos decís condición de posibilidad, no es estrictamente el sentido kantiano de la condición de posibilidad. No nos metamos en Kant, pero quiero aclararlo por las dudas porque ese lenguaje es típico kantiano.
Pero, y esto es muy importante para los alumnos, porque en su gran mayoría los alumnos terminan la facultad y se pueden a laburar, no se dedican a la vida académica. Y el alumno sí tiene la posibilidad de sentir pasión por la justicia, sin necesidad de andar justificando y que la condición de posibilidad y que las condiciones de existencia y que toda esa cosa que nos divierta a nosotros, ¿no? Si vos considerás que en una acción concreta construiste justicia, vas bien. Y esa discusión que vos planteás, asunto de los académicos, ¿qué me importa? Pero yo estoy sintiendo un principio de la justicia y amor por la tarea y pasión por el bienestar humano. Quizás estoy equivocado, puede ser, porque la objetividad no existe y nadie es Dios, pero ahí construyo derechos genuinamente. ¿Viste? Entonces ahí tal. Y a veces pasa que en alguna cosa concreta, práctica, está la solución a tu problema de por qué haces derecho. Cuando vos te realizás, cuando pones ahí afuera lo que vos tenías dentro y decís, acá hice justicia, aunque sea para esta persona, una, no importa, hice justicia, vale mucho más cualitativamente que cualquier otro trabajo que hagas en el derecho. ¿Viste? Y ahí la teoría crítica es clave. No se queda en la teoría, ¿no? Ay, perdón, estoy moviendo mi. No se queda en la teoría. Te ayuda a que vos construyas en la práctica. La teoría crítica no está dirigida solamente al ámbito académico, eso quiero decir. La teoría crítica, cuando se enseña en la facultad, también está dirigida a cómo ejercer la práctica profesional. ¿En base a qué? ¿Qué principios querés defender? ¿Qué querés ser? La teoría crítica te ayuda a pensarlo. Terminé. Bueno, muchísimas gracias, profesor Weiner. Gracias a todos los asistentes. Nos veremos en la próxima conferencia de la maestría. Al contrario, quiero reiterar mi agradecimiento. Me sorprendí sinceramente, no pensé que, y cuando él, bueno, genial. Les agradezco un montón, para mí fue un gran placer. Bueno, también para nosotros. Muchísimas gracias otra vez y buenas noches. Chau, chau, que estén bien todos. Chao, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Eli. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches a Gracias. todos. Bueno, a todos. Gracias. Gracias.